Vamos a empezar esta reunión pidiéndole a Dios que nos dirija en el entendimiento de su palabra, en la exposición también, y que Él tome el control en esta reunión. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias porque has sido bueno en esta semana y, Señor, sabemos que todo lo que pasa nos ayuda para bien. Por eso te bendecimos y alabamos tu nombre. Y te pedimos que tú estés en medio de esta reunión, que tú seas el eje, que tú seas el centro, que nos llenes con tu presencia, Señor Dios, y que también nosotros podamos verte, contemplar la hermosura de tu santidad y querernos anhelar más ser como tú eres, mi Dios. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí presentes. Recompensa esta puntualidad, suple toda necesidad que ellos traigan, Señor Dios, que no salgan como hayan entrado, si traen alguna carga, alguna dolencia, sino que salgan confiados que tú estás con ellos y que tú suplirás toda necesidad, Padre. Y te pedimos también por los que vienen en camino, que los traigas con bien, Señor, y que juntos y en armonía podamos recibir esa bendición que tú quieres darnos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a... Ya saben que no tenemos ahorita una cita con la cual empecemos, porque a lo largo de toda la enseñanza mencionamos muchas, pero vamos a hablar el día de hoy acerca de la ascensión de Jesucristo. La ascensión de Jesucristo. Bueno, sí, sabemos todos, tenemos el concepto de lo que es ascensión, ¿verdad? Cuando Cristo fue llevado al cielo nuevamente, a eso nos referimos con la ascensión. Y bueno, hay algunos puntos, así como vimos que la muerte trajo bendición, la muerte de Jesucristo trajo bendición, la resurrección trajo bendición. También la ascensión nos da señas de esas bendiciones que hay en Dios cuando nosotros confiamos en esta obra de redención. Hay varios textos afines, aquí están mencionados algunos de ellos. No los vamos a leer ahorita porque a lo largo de la enseñanza se van a repetir, entonces para omitir repeticiones vamos a estarlos viendo de forma alterna ahorita que empecemos a verlos juntos. Bueno, vamos a ver cuál fue el propósito. ¿El propósito de qué? El propósito de la ascensión, ¿sí? A través de esta ascensión nosotros somos bendecidos, como le decía, en múltiples formas. Vamos a ver tan solo 9 formas en las que nosotros somos bendecidos. La primera es que el propósito de esta ascensión fue ser el precursor de una nueva relación con el Padre. A través de este evento que nosotros lo vemos relatado en el libro de Hechos, nosotros podemos darnos cuenta que fue de gran bendición. El hecho de que sus discípulos hayan constatado de este evento les infundió más fe en las palabras que Jesús ya les había dado cuando Él estaba en la tierra. Entonces vamos a ver qué dice Hebreos 6, 19, 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gracias, hermano José Alfredo. Aquí en esta porción que leyó nuestro hermano, nos está hablando de esa nueva relación con el Padre. Dice, se los voy a volver a repetir, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Sí? Aparentemente ese versículo como que no tiene relación con la ascensión. Pero en el 20 nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec. Aquí vemos cómo Jesús entra. ¿Qué es un precursor para empezar? Uno que empieza primero a hacer las cosas. Como un pionero, ¿no? Más o menos así. Exacto. Gracias, hermano Abelito. Alguien que empieza algo. Si esa es una persona precursora, alguien que inicia algo y que ese inicio motiva a otros a continuar con la tarea del que inició la obra. Bueno, pues Jesús nos dice acá que dice que penetró hasta dentro del velo. Usted recuerda que cuando Él murió sucedieron varias cosas, tanto en la naturaleza como, bueno, cosas sorprendentes. Se oscureció el cielo, hubo un gran terremoto, varios santos salieron de sus tumbas, y dentro de estos eventos sorprendentes que ocurrieron cuando Jesús murió, también es de que el velo que estaba en el templo se rasgó. ¿Ese velo qué representaba, hermanos? La división entre el lugar santísimo y el lugar santo. Nada más podía entrar al lugar santísimo una vez al año el sumo sacerdote. Exacto. Entonces, al rasgarse el velo, esa división fue quitada. Y entonces ahora nosotros, como dice Hebreos, podemos entrar libremente, con confianza, ante el trono de la gracia, que es donde está nuestro Señor Jesucristo. Él entró, por eso dice el verso 19, y que penetra hasta dentro del velo. Quiere decir que traspasó ese velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor y hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, este personaje es un personaje muy controvertido, pero la realidad que cuando se menciona Melquisedec y el orden de Melquisedec no se refiere a otra cosa, sino que cuando, ¿usted sabe de qué tiempo era Melquisedec? Del tiempo de Abraham, cuando Abraham va y rescata a su sobrino Lot de una captura que hicieron varios reyes de aquel tiempo, y se lo llevaron a su sobrino. Abraham fue por él y derrotó a esos reyes, y cuando los derrotó dice que se encontró al rey de Salem y le entregó a él los diezmos que había recuperado, que había adquirido entregó un diezmo de los bienes que había adquirido con la captura de la conquista de esos reyes. Entonces, ¿pero qué tenía de importante Melquisedec? Bueno, la Biblia nos dice que él era rey y sacerdote. Cuando nosotros hablamos de los oficios de Cristo, vimos que Él era profeta, rey y sacerdote. Entonces, cuando la Biblia nos dice que según el orden de Melquisedec, no se refiere a otra cosa, a que Melquisedec fue un hombre que ejerció dos oficios, lo mismo que Jesucristo. ¿Sí? Lo mismo que Jesucristo. Jesucristo actualmente está como un sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, pero también es el rey, es nuestro rey. A eso es a lo que se refiere cuando dice según el orden de Melquisedec. Bueno, entonces nosotros vemos que Él vino a romper ese velo y ahora podemos entrar confiadamente delante del trono de gracia de nuestro Señor. Vamos a ver la segunda bendición. El propósito de ascender al cielo fue para prepararnos un lugar. ¿Qué dice Juan 12:4? ¿Perdón? No, entonces 14:2. Ok. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ok, entonces aquí vemos cómo Jesús les dice: yo me voy, pero les voy a ir a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Muy bien. En tercer lugar,
para dar dones, algo de lo que hablamos hace 8 días. Efesios 4:10 al 14, ¿qué dice? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, entonces aquí vemos cómo Jesús tenía que subir. Hace 8 días mencionábamos desde el verso 9, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sí? Cuando Cristo subió, haga de cuenta que el efecto fue un efecto recíproco. Él sube, pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Desciende, porque Él ya lo había prometido. Él le dijo a sus discípulos, cuando estaban los discípulos muy tristes porque Él se iba, Él les dice, es necesario que yo me vaya, porque si no el Consolador no va a venir. Yo me tengo que ir para que el Consolador venga. Es por eso que todo lo que está aquí en Efesios 4, lo que leyeron, está hablando acerca de esa promesa, que Él cuando sube, entonces el Espíritu Santo desciende y Él es el que reparte los dones, ¿sí? Jesús lo hace soberanamente, pero el Espíritu Santo es también el que dispone los dones para cada persona. Él es el que se encarga de dar estos dones. Bueno, cuando lleguemos al capítulo del Espíritu Santo, ahí vamos a hablar más en detalle todo eso. Pero aquí en Efesios menciona algunos, ¿verdad? Algunos dones como los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los que se le llama dones ministeriales. Y están los dones sobrenaturales, que son los 9 que menciona Corintios. Vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver oportunamente cuando hablemos acerca del Espíritu Santo. Pero si Él no se hubiera ido, si Él no hubiera ascendido, entonces no hubieran podido dar estos dones nuestro Dios. Número 4, o inciso D, ¿por qué ascendió Jesucristo? Para animar a sus seguidores. ¿Qué dice Hebreos 4, 14, 16? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gracias, hermana Clara. Veas este pasaje. En realidad Dios no tiene por qué consolarnos a nosotros. Sin embargo, Dios es tan bueno que a través de lo que Él hace nos da esperanza. El hecho de que sus discípulos lo vieran significaba que Él estaba diciéndoles indirectamente, anímense. Como vimos en los incisos anteriores, les está diciendo, ahora hay un camino libre, ya no hay velo, voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y vean lo que dice Hebreos, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, retengamos nuestra profesión. Dice, es decir, está diciendo, manténganse firmes, confiados. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro. A veces las circunstancias que vivimos nos desaniman, nos desalientan. Somos frágiles, es la realidad. Como seres humanos somos frágiles. Quizás criticamos a Pedro cuando Jesús lo llama en medio de la tormenta a que camine en medio del mar, y quizás criticamos la falta de fe de Pedro, pero la realidad, cuando nos enfrentamos a las tormentas de la vida, es muy común que eso pase, que nuestra fe falle, que nos sintamos desprotegidos, que quizás pensemos que Dios nos ha abandonado, que a lo mejor hemos cometido un pecado tan grande que Dios está enojado con nosotros. Para todos los que pensamos en algún momento en medio de nuestras dificultades de esa forma, Dios nos dice en su palabra, dice, tenemos alguien que se compadece de nosotros, que aunque Él fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras necesidades. Cuando Él estaba ordenando el mundo, Dios estaba, el Padre estaba diciendo, tenía el proyecto arquitectónico, vamos a decirlo de esa forma, pero Jesús lo estaba llevando a efecto, porque Él era la palabra, y dice la palabra que Dios formó al universo con su palabra. Es decir, Jesucristo se encargó de hacer ese proyecto, lo hizo realidad. Pero aún así, ¿saben qué pasaba? Jesús no conocía, antes de nacer no conocía el sueño, porque mismo Isaías dice que Él no descansa. No conocía el hambre, no conocía el hecho de pasar 3 días sin bañarse, cómo se sentía. No pasaba por ciertas circunstancias que, aunque era Dios, nunca las pudo vivir, precisamente porque era Dios y no era humano. Quiere decir que Él nos hizo perfectos, pero aún así Él no conocía en carne propia las limitaciones que como humanos nosotros tenemos. Por eso en parte Él vino a hacerse carne, para identificarse plenamente con nosotros. Y por eso es que con toda certeza dice que Él fue tentado. Quiere decir que Él tuvo las mismas necesidades que nosotros. Cuando dice aquí que fue tentado, a lo mejor nosotros estamos pensando en tentaciones sexuales, en tentaciones de ambiciones, todo ese tipo de ambiciones que nos pasan por la mente, es lo que estamos pensando. Pero cuando analizamos el contexto, vemos que Él se está refiriendo, que el hecho de que fue tentado quiere decir que Él también en su naturaleza tuvo deseos. ¿Cómo le llegó Satanás cuando estaba en el desierto? O sea, él fue 3 veces tentado, de acuerdo a la narrativa. Pero la primera forma, ¿en qué forma fue tentado? A través de una mujer sota, a través de un carrazo, a través de pan, porque a través del hambre. ¿Y qué es el hambre? Pues una necesidad humana. ¿Se da cuenta? No tentación significa siempre las cosas malas, como nosotros decimos, ay, es que líbrame de la tentación. No, con esa mentalidad no, sino hasta las necesidades humanas que tenemos, Él las padeció. Porque vuelvo a repetir, como Dios allá en el cielo nos formó, nos diseñó, pero no sabía lo que es no dormir, no sabía lo que era tener que hincarse a orar en la tierra vil durante toda una noche. No sabía lo que era el cansancio, como les decía al principio. Y la Biblia dice que cuando llegó allá al pozo de Jacob, se sentó porque estaba cansado del camino.
Y entonces le dijo a la mujer, dame agua. Y bueno, ya la narrativa usted la conoce. Pero, ¿por qué les estoy diciendo? Porque cuando habla aquí que él fue tentado en todo, significa que él tuvo que sentir aquellas cosas que aún para nosotros son normales. Y las vivió. Por eso yo le digo a usted, él está al pendiente de todo lo que nos pasa. Él sabe cuando tú tienes una angustia. Él sabe cuando tú tienes una necesidad, por insignificante que sea. Él sabe cuando te duele hasta la uña del dedo chiquito del pie. Él sabe todo eso. Por eso Él se identifica. Dice, acerquémonos pues, dice, confiadamente, sabiendo que Él nos entiende, al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios siempre está ciego, como el padre del hijo pródigo, diciendo, ven, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué te sientes solo si yo estoy aquí contigo? Sufres porque quieres, pero Dios siempre está con sus brazos abiertos. Gloria a Dios. Bueno, Hebreos 12:1-3, ¿qué dice? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias, Señor. ¿Se da cuenta cómo siempre está la palabra dándonos ánimo, dándonos ánimo? A veces nosotros quisiéramos que nos diera ánimo diciendo, no te preocupes, a la vuelta de la esquina está tu respuesta. Pero no, Dios quiere que realmente nuestro consuelo sean las cosas eternas, las cosas celestiales, donde debemos de poner nuestros ojos. Vamos a ver la quinta bendición por la ascensión de Jesucristo, que es el inciso E. ¿Para qué ascendió Jesucristo? Para presentar oraciones sacerdotales por nosotros. Vamos a ver, alguien que busque Romanos 8:34, y todas las demás citas están ahí mismo en Hebreos. De hecho, Hebreos 4:14 creo que ya la leímos, ¿verdad? Vamos a buscar el 7:25 al 27, 8:1 y 9:24 de Hebreos. ¿Alguien tiene Romanos 8:34? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gracias, hermana Miriam. El que está intercediendo por nosotros, hermano. Qué bendición que Cristo esté intercediendo siempre por nosotros. Y es literal esto. Cuando Pedro, Jesucristo le dice, Pedro, el enemigo ha pedido zarandearte como una espiga de trigo, dice, mas yo Pido que tu fe no falle, mas ruego que tu fe no falle. Yo ruego para que tu fe no falte, ¿verdad? Fue lo que le dijo Jesucristo. Qué hermoso saber que hay alguien que está siempre intercediendo por nosotros. A veces nosotros decimos, gracias, hermanos que me ayudaron a orar por tal necesidad, gracias, y lo hacemos público, y qué bueno, la oración del justo, dice la palabra, puede mucho. Pero en medio de esos testimonios, pues también debemos decir, gracias, Señor, porque tú has intercedido por mí, y también sé que esa intercesión es poderosa. Él siempre está intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25-27, ¿qué dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Gracias, hermana Oli. Qué importante es lo que dice el verso 27. Dice que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Qué importante es esto, ¿sí? Quiere decir que en Él no hay fallas. Y al no haber falla, al ser ese Cordero santo y sin mancha, siempre es una ofrenda grata delante de Dios. ¿Sí? Siempre Jesucristo va a ser alguien que cuando Él hable va a ser escuchado por el Padre. Nosotros sabemos que a veces el pecado hace división entre Dios y nosotros. Cuando nosotros somos sabios y nos guiamos por el Espíritu, decimos: pequé, Señor, pequé y me arrepiento de mi maldad. Y si lo decimos sinceramente, esa barrera, ese muro, que aunque haya sido como los de Jericó, digo como los de Jericó porque dicen que eran unos muros donde cabían ahí varias, si los ponían formaditos a los carruajes, cabían varios a lo ancho del muro. Aunque fuera así de grueso el muro que nos separara de Dios por nuestro pecado, si somos honestos, ese muro se destruye. Pero a veces el problema con el ser humano, ¿sabe cuál es? Es que somos muy subjetivos y a veces nosotros ofendemos, pero nos hacemos los ofendidos. Y entonces cuando tomamos esa actitud, aunque nosotros clamemos y clamemos, dijera Pedro en sus epístolas, dice: todavía te falta, porque dice que somos probados por fuego. Dice: sí, yo ya te quiero responder, pero tienes que seguir un poquito en el fuego, porque tu perspectiva está equivocada. Y ahí seguimos cociéndonos en el fuego porque estamos crudos. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque Jesucristo, les decía al principio, siempre va a ser escuchado, porque fue aquí, dice, que Él no necesitaba ofrecer cada día sacrificios por Él primero, ¿verdad? Porque Él era santo y era sin mancha. Entonces nosotros podemos tener la plena certidumbre que cuando nos acercamos a Él, Él siempre va a responder nuestras peticiones. Siempre va a estar con una respuesta. Quizás no va a ser la respuesta que tú esperas, pero de que Dios nos va a responder, nos va a responder. ¿Qué dice Hebreos 8:1? Por favor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Gracias, hermana Oli. Y 9:24, si bien lo tiene ahí, está cerquita. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gracias, hermana Clara. Bueno, ok, ya vimos entonces dónde se encuentra Jesucristo y por qué subió. Aquí más adelante en la diapositiva, Él como sacerdote obra de dos maneras: como nuestro intercesor y como nuestro abogado. Vamos a ver que como intercesor Él intercede por nuestras debilidades. Como creyentes somos débiles. Cada quien tiene su propio tendón de Aquiles. Eso no es un versículo, ¿verdad? Lo del tendón de Aquiles no está en la Biblia. Pero yo sé que usted sabe a qué me refiero. Lo que para una persona es algo que dice: ay, eso ni me afecta.
para otra es su debilidad. ¿Sí? Entonces cada quien tiene su propia debilidad. Y para eso está Cristo como nuestro intercesor. ¿Qué dice Lucas 22, 31 y 32? Solamente esa cita, por favor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, el que no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, es la cita que ya habíamos mencionado antes, ¿verdad? Bueno, entonces él actúa como su sumo sacerdote intercediendo por nosotros, pero también como un abogado. Esto debido a los pecados del creyente. ¿Sí? Entendemos la diferencia entre interceder y abogado, intercesor y abogado. Ahí lo dice en la diapositiva. El intercesor es el que va a estar pidiendo por nuestras debilidades. Y el abogado es el que va a responder, ¿verdad? Debido a los pecados del creyente. ¿Qué dice 1 Juan 1:9 y 2:1, por favor? 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, hermana Eve. ¿Y 2:1, por favor? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, entonces vea usted ahí la función de abogado que hace Jesucristo por nosotros. Si Él no hubiera ascendido, bueno, tendría formas de hacerlo también, pero era importante que Él ascendiera. Ahora, yo quiero que entendamos algo. En varias citas de lo que estamos aquí leyendo, dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Citas como lo que Esteban vio, diríamos, bueno, es que ahí lo dice literal. Dice que el cielo se abrió cuando estaban apedreando a Esteban y él vio a Cristo a la diestra del Padre. Pero yo quiero que también usted entienda que el hecho de que la Biblia mencione en muchos pasajes que está sentado a la diestra del Padre no significa que se la pasa sentado. Porque a lo mejor siempre tenemos esa concepción que está el Padre sentado en medio del trono y con un arco, como lo dice en Apocalipsis, ¿no? Y esmeralda, y enfrente el mar de cristal, y ahí a un ladito del lado derecho Jesucristo. En realidad, lo que están tratando de decir la palabra de Dios es la posición de autoridad que tiene Jesucristo. ¿Sí? En la antigüedad, cuando alguien estaba a la diestra del poder supremo, significaba que esa persona tenía mucha autoridad igualmente. Entonces, el hecho de que en los libros nos reitera que está sentado a la diestra del Padre, significa más que nada esa autoridad que Jesucristo tiene como Dios y como el Cordero Santo de Dios, alguien que está al mismo nivel que el Padre, ¿sí? Porque a veces nos hacemos ese concepto, es que Jesús siempre está sentado a la diestra. No, ¿cómo va a estar siempre sentado a la diestra? Pues imagínense, ya hasta le hubieran salido ampollas de tanto estar sentado. Pero no, Él siempre está en una posición dinámica, como dijimos, Isaías 40 dice que Él no descansa. Pero nos hace referencia a la Biblia acerca de esta posición, más que nada por su autoridad y su poder. Vamos a ver el siguiente inciso. Ya nada más nos quedan estos 5. Dice, ¿por qué ascendió Jesucristo? Para enviar la promesa del Padre. Ya lo vimos. Juan 16, está muy largo el capítulo, no lo vamos a leer, pero si alguien puede leer por favor Hechos 1:4, por favor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual lo dijo por este medio. Gracias hermana Miriam. Lucas está narrando cómo estaban esperando la promesa
y la promesa era el Espíritu Santo. También Él ascendió para cuidar de la iglesia. ¿Qué dice Apocalipsis 1:10 hasta el 3:22? Bueno, realmente está muy largo, no lo vamos a leer. Ese pasaje de Apocalipsis es donde se nos habla del mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias del Asia Menor, ¿sí? Entonces nosotros vemos que Jesucristo manda al ángel, dice: escribe a la iglesia que está en Esmirna, escribe a la iglesia que está en Éfeso, escribe a la iglesia que está en Pérgamo, escribe a la iglesia. Y todo lo que escribía el mensajero eran palabras de ánimo, pero también de advertencia, ¿sí? Entonces por eso es que en este inciso pusimos que Él ascendió para cuidar de la iglesia, ¿sí? Él estaba al pendiente. Acuérdense que dice en uno de los mensajes a estas iglesias, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás bien muerto. Y otro le dice: yo conozco tus obras, cuando le dice que no eres frío ni caliente, a la Odisea, ¿verdad? Sino que eres tibio. Dice: por tanto te vomitaré de mi boca. Sí, eso eran palabras que eran mensajes que hacían una radiografía de la situación de cada una de las iglesias. Por eso es que le pusimos ese inciso que Jesús ascendió para cuidar de la iglesia. También Él ascendió para obrar a través de los suyos. ¿Qué dice Juan 14:12? Gracias, hermano. Jesús, Dios, no es egoísta, ¿verdad? Dice: hagan. Dice: las obras que yo hago las van a hacer aún mayores. No es como nosotros. Cuando tú tienes algo bueno, no lo quieres soltar, no lo quieres decir, no lo quieres compartir. Y Dios no es así. Él dice: vaya. De hecho, cuando estaba en su ministerio, dice que agarró a 70 y los comisionó y dice: van a ir de 2 en 2, van a ir predicando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, y no se lleven alforja, no se lleven bastón, no se lleven calzado, bendigan a los que lo reciban, y a los que no lo requieran recibir, sacúdanse el polvo de esa casa, y les da muchas recomendaciones. Y los discípulos se van, y después cuando regresan dice que llegaron bien contentos. Señor, fuimos y oramos por los enfermos y sanaron, echamos fuera demonios, y llegan diciéndole a Jesús todo lo que habían hecho por la encomienda que Jesús. Así es Jesús, ¿sí? Y aquí es bien importante puntualizar: Dios sigue obrando a través de nosotros, de cada uno de nosotros, hermano. No nada más de los que nos paramos aquí atrás del púlpito, sino a través de todos los que somos parte de la iglesia. ¿Cuántos hay aquí parte de la iglesia? Pues cada uno de ustedes tiene algo que aportar, algo que dar. Yo estoy seguro que esto ya usted lo sabe, lo que le voy a decir, pero por si se le olvidó, ¿quién cree que iba en medio de los 70 quemando? No, Jesús estaba entre los que los comisionó. El Espíritu Santo iba en medio. Bueno, sí, el Espíritu Santo. Vamos a pensar que... Pero a lo que voy, contextualicen. ¿Qué les pregunté hace ratito? Iba Judas Iscariote. Judas, ¿sí? Van a decir: ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Judas? ¿Por qué? Pues porque incluso la palabra lo llama el hijo de perdición. Y sin embargo ahí anduvo también.
¿Por qué se los digo? Porque es que a veces nosotros como hijos de Dios nos menospreciamos y decimos, ay no, es que la hermana, qué bonita predica, el hermano, qué bonito hace esto, pero yo no. Y así vivimos, admirando a todo el mundo. Y no me refiero nada más a esta iglesia. Allá afuera hay un montón de gente que dice ser cristiana, pero que anda idolatrando al ungido. Y Dios no nos llama a eso, a que andemos idolatrando. Sí, la palabra dice que reconozcamos a los que sirven bien, a los que trabajan en la obra. Sí dice, pero no dice que los andemos idolatrando. Apenas estaba viendo en redes sociales de un cantante que la verdad yo ni sé qué alabanzas cantó este hermano. No porque lo menosprecie, sino porque no tuve, a lo mejor tradujeron alguna de sus canciones porque era un hermano que cantaba en inglés. Quizás tradujeron alguna de sus canciones y la he escuchado, pero ni sé si era de él o no. El punto es de que este hermano apenas murió y ahí ponen en redes sociales. Dice, ¿por qué no dejaste a Rock Kennedy, Señor, y te llevaste a Elevation Worship? O sea, Elevation Worship es un grupo de alabanza moderno, de los que les dicen worship, este género que apenas, pues que a gente le gusta, que a gente no le gusta. Pero, o sea, ese comentario que, o sea, a veces con nuestros comentarios podemos destruir, podemos ver lo que hay en realidad en nuestro corazón, cómo idolatramos a la gente. Por ejemplo, también cuando murió este predicador John MacArthur, su casa y la gente se rasga las venas. Ay, no, es que John MacArthur, haciendo circo, maroma y teatro, ¿por qué se murió? Ok, bueno, a los que les gustaba la doctrina de John MacArthur, qué bueno. Si fue de edificación, qué bueno, pero pues hasta ahí somos seres falibles, somos seres humanos que tenemos aciertos como cosas desaciertos. Todos los que, incluso los que nos exponemos tras de un púlpito, tenemos aciertos como desaciertos. Agustín de Hipona, Francisco de Asís, tuvieron desaciertos. ¿Y por qué les menciono a estos personajes? Porque fueron los que sustentan la teología que hoy en muchas iglesias impera. Estamos basados en una teología agustiniana, en una teología franciscana por Francisco de Asís. Pero aún así tuvieron errores garrafales, Calvino, Lutero, y pues ya ni le digo los actuales. Siempre vamos a tener errores dogmáticos, errores doctrinales, pero aún en medio de eso Dios está obrando, usando vasos de barro, como dice la misma palabra. ¿Qué queda en nosotros? ¿A qué voy con esto? Que no debemos de idolatrar a nadie. No debemos de idolatrar a nadie. Por más que esa persona haya resucitado 100,000 personas, haya llenado estadios, haya sanado a miles, cientos de miles de personas. ¿Por qué? Por el principio que está aquí. Él vino a obrar, Él se fue para que los suyos vinieran a seguir el trabajo. Cuando Él se fue no dijo, solamente los 12 van a echar fuera demonios, beberán cosas mortíferas, hablarán nuevas lenguas. ¿Verdad que no dijo eso? ¿Qué dijo? Todo el que me sigue va a poder hacer eso. Y a lo mejor algunos van a decir, hermano, pero es que pues yo no veo que tenga esas facultades. ¿Sabes por qué no las ves? Porque no te has arrojado. No de un precipicio, sino porque no has caminado en fe. Pero desde el momento que tienes la inquietud es porque Dios quiere obrar en tu vida. Desde el momento que tienes. El problema es que
nosotros primero queremos que el Jordán se abra para dar el primer paso. Pero usted sabe que en el mundo espiritual no funciona así. Primero das el paso y ya después el Jordán se va a ir abriendo. ¿Sí? Acuérdese de eso. Todos tenemos cosas que aportar para la obra de Dios. Bueno, vamos con la penúltima. Él ascendió para aguardar la victoria final. ¿Qué dice Hebreos 10, 12 al 13? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Gracias, hermana Clara. Dice, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Sí? Y bueno, ya la última es para recuperar su gloria. No, ya aquí no puse la cita, pero en Juan, me parece que en capítulo 17, dice, Jesús le dice, devuélveme la gloria. A ver si alguno de ustedes ahí con sus ChatGPT, sus innovaciones tecnológicas lo puede encontrar. Creo que está en Juan 17. Gracias, hermano Arturo. ¿Qué cita es, por favor? 17, 4, 5. 22 dice igual. A ver. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos. Ok. Sí, habla de gloria. Es que la que dijo el hermano Arturo como que es más específica. Entonces es Juan 17, 4 y 5. Sí, o sea, no es que le hayan quitado la gloria, sino que como cuando ya hablábamos acerca de la limitación de Cristo, cuando dice que Él se despojó a sí mismo en Filipenses 4, a eso se está refiriendo Jesucristo. Ya hablamos de esto cuando hablábamos de ese tema, pero Él era lo que esperaba también, nuevamente ser glorificado en el cielo. Bueno, entonces estos 10 puntos fueron 10, no fueron 9, perdón. Es que no había contemplado este de recuperar su gloria, pero fueron 10 puntos. Son lo que sucedió en la ascensión de Jesucristo. Entonces nosotros podemos estar confiados que así como Él subió y está sentado a la diestra del Padre, como lo dicen los textos, también nosotros un día vamos a estar en su presencia y va a ser lo más hermoso que vamos a poder vivir, hermano. No en medio de cualquier circunstancia adversa que usted traiga, que usted en este momento tenga la esperanza que Jesucristo está a favor de ustedes. Y si Jesucristo está a favor de nosotros, ¿quién va a estar en contra? Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias